tecnología tiene unos 100 años de uso, ¿no? Unos 80 años ya de uso. Entonces, estas técnicas donde se emplean las corrientes de alta frecuencia, básicamente han nacido con el principio y con el fin de calentar los tejidos, ¿no? Atravesar la barrera de la piel sin generar reacciones, atravesar la barrera del tejido celular subcutáneo sin generar reacciones, porque a muchos de los científicos no les interesaba calentar la grasa, ¿no? Porque muy pocas son las patologías que se describían en ese tiempo relacionadas con el tejido celular subcutáneo. Entonces, lo que a ellos les interesaba era calentar el músculo, calentar el hueso, calentar la fascia, eso es lo que les interesaba. Entonces, ustedes saben que las corrientes que hemos ido viendo hasta este momento, las de frecuencia media y las de baja frecuencia, básicamente generaban calor fundamentado en la ley de Joule, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley de Joule? Que es la calculación de toda, o sea, el calor que se genera cuando la corriente atraviesa el cuerpo. Exacto. Cuando es el calor o el aumento de temperatura que se generaba cuando las corrientes atravesaban el organismo, ¿no? Y la ley de Joule, si ustedes se acuerdan, nos decía que Q es igual a 0.2, que era una constante, por tiempo, por resistencia, muy bien, y por intensidad solar, ¿verdad? Entonces nos decía que todo tejido, cuando era atravesado por las corrientes, podía aumentar su temperatura de acuerdo a las resistencias que podía ir encontrando en su paso, ¿verdad? Y nos acordamos nosotros que esto variaba dependiendo si la corriente atravesaba la corriente con las resistencias dispuestas en serie o en paralelo, ¿verdad? Estamos recordando un poquito. Cuando estaba en serie, ¿cómo era la resistencia? ¿Se acuerdan? Cuando está en serie. Creo que era uno seguido de... ¿Sí? Resistencias era directamente proporcional ¿a qué? Mismas, era equivalente, ¿verdad? O sea, la generación de calor, calor Q era directamente proporcional a resistencia 1 por resistencia 2 por 3, 4, 5, de acuerdo a las cantidades de resistencias que se tenía, ¿no? A mayor cantidad de resistencias, mayor calor. Esa era la fórmula, ¿no? ¿Y cómo era en paralelo? ¿Recuerdan? Calor era inversamente proporcional a la resistencia 1 por la resistencia 2, ¿no? De acuerdo a la cantidad de resistencias que podía tener. ¿Qué significaba eso? Que cuando el tejido estaba dispuesto en paralelo, las resistencias se iban a dividir, ¿verdad? No iba a ser la misma. A mayor cantidad de resistencias o de caminos, menor calor. Por eso es inversamente proporcional, ¿no? Pero teníamos que considerar esto cuando utilizamos baja frecuencia y frecuencia media. En la alta frecuencia todo esto ya no existe, ¿verdad? Porque la forma de transmisión es diferente. Entonces, esto nosotros en alta frecuencia ya no lo vamos a considerar, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos visto era un análisis de la forma de conducción de la corriente por transmisión. Se transmitía de tejido a tejido. Pero en alta frecuencia ya no es así, ¿no? Tenemos otras formas de transmisión que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, como habíamos visto que muy pocas patologías se generaban en el tejido graso, en la piel, entonces los científicos querían llegar a tejidos más profundos. Y es ahí donde este señor, de Arsonval, ha empezado a realizar ciertas investigaciones, ¿no? Modificando la frecuencia de las corrientes. Y es que así él ha empezado a utilizar frecuencias que estaban oscilando por encima de los 10.000 hercios, ¿sí? Y se ha dado cuenta que al llegar a la gama de frecuencias de 300.000 hercios aproximadamente, sucedían fenómenos que eran bastante interesantes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Primero, lo que veía él es que las corrientes empezaban a generar un campo eléctrico bastante grande, y ese campo eléctrico
daba origen a un campo magnético de igual magnitud y de igual tamaño e intensidad. Es decir, que lo único que ha hecho de Erzonbal era lo siguiente: estas corrientes alternas, que a un inicio eran entre 80 a 120 hercios, ¿sí?, las ha modificado. Lo único que ha hecho es amplificar hasta los 300.000 hercios o por encima de los 10.000 hercios, o sea, ha hecho que esto sea mucho más rápido, ¿sí? Y lo que ha observado es que se generaba alrededor de esta carga un campo eléctrico, ¿sí?, y paralelo en forma transversal. ¿Qué quiere decir eso? En este sentido se generaba un campo magnético de igual tamaño, de igual magnitud, de igual forma. Por eso es que van a ver ustedes en algunos gráficos a los campos electromagnéticos graficados de la siguiente manera. Pónganse que esta es un pulso y el campo magnético va a estar graficado de esta manera. ¿Se dan cuenta? Este es el campo eléctrico y este es el campo magnético, que es del mismo tamaño, que es de la misma magnitud, de la misma frecuencia, solamente que el campo eléctrico está en este sentido y el campo magnético está en este sentido. Nada más, ¿sí? Pero tienen los mismos valores. Ahora, ¿cómo se ha descubierto esto? Analizando este aparatito, que se llamaba galvanómetro. El galvanómetro lo que hacía era medirnos el flujo de electrones, es decir, que nosotros tenemos acá cargas eléctricas, electrones muy pequeños. Entonces este aparato lo único que hacía era medir cuántos pasaban por un determinado segmento en un segundo, ¿sí? O sea, solamente valoraban las cargas eléctricas. Bueno, pero llegado un momento, lo que vieron es que cuando la corriente eléctrica ya no atravesaba el galvanómetro, pero se aproximaba un cuerpo con carga eléctrica, ahí está un cuerpo con carga eléctrica, lo que sucedía era que esta agujita que están viendo acá se movía, ¿no? Entonces parte de ahí que empezaron a analizar que aquí había un campo eléctrico y ese campo eléctrico, cuando crecía, llegaba a influenciar sobre la agujita del galvanómetro, ¿no? Entonces a ese fenómeno le dieron un denominativo, lo llamaron campo electromagnético. Los campos electromagnéticos no son nada más que el nacimiento de una energía a partir de otra, ¿sí? Entonces, ¿quién ha descubierto eso? Ha sido Maxwell y Faraday, y en honor a ellos se le ha dado ese denominativo, ¿no? Campos de Faraday, en una primera instancia. No se olviden, campos de Faraday. ¿Qué son los campos de Faraday? Es la obtención de una energía a partir de otra energía. Ahora, en una primera instancia se ha empezado a realizar trabajos como el que están viendo acá, ¿sí? Curaciones, donde el tejido que estaba superficial no tenía influencia en la transmisión del campo electromagnético o en la transmisión del campo de Faraday, ¿no? Pero de Erzonbal ha descrito que cuando se excedía mucho la intensidad que se generaba a partir de estos campos eléctricos, ¿sí?, los tejidos pudieron aumentar demasiado su temperatura hasta generar daño. Estas personas, por ejemplo, que estaban siendo tratadas con estimulación electromagnética transcraneal, esto se llama en este caso estimulación eléctrica transcraneal, ¿sí?, fallecían por quemaduras, porque las partículas dentro del cerebro se cocían, ¿no? Entonces, a partir de eso se dio por necesario el reglamentar el uso de las corrientes, de las corrientes electromagnéticas. Y es que ahí nace
lo que ustedes tienen en su texto, la C, C y F. ¿Qué significa eso? ¿Alguien ha leído su libro? Confederación de corrientes de alta intensidad, que también se conocía como Confederación Internacional de la Radiotransmisión. Y ellos han empezado a normar cuál era la gama de frecuencias que se tenían que utilizar en salud. Y se ha utilizado solamente, o bueno, han nacido con dos gamas de frecuencias. ¿Cuáles eran las gamas de frecuencias? 2450 MHz y 27.12 MHz. Esa gama de frecuencias son las que se han designado para el uso en el campo de la salud. ¿Por qué? Precisamente para evitar esos accidentes. ¿No? Muy bien. Acá ustedes ya tienen el protocolo, ¿bien? 27.12, por si acaso específicamente, ¿no? Aquí está 27.12 y 2450 metros. Esas dos son las que están establecidas para el ámbito de la salud. Vamos a ver que en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de del sistema de transmisión por satélite, son otras las frecuencias, ¿ya? Pues no se puede invadir una con otra, porque pueden generar variaciones, ¿sí? O sea que cuando ustedes prenden ya su equipo en su consultorio, su televisor puede empezar a fallar, o la radio se puede perder, o interfiere, ¿sí? Una de las características, aparte de generar calor de la alta frecuencia, es la de carecer de propiedades excitatorias, o sea, no hay excitación neuromuscular. Nunca van a ver ustedes una corriente de alta frecuencia o algún aparato de alta frecuencia que produzca contracción muscular. O sea, no hay eso, no existe. ¿Por qué razón? Porque el periodo de oscilación que tienen las corrientes de alta frecuencia es muy rápida. Ello no permite la despolarización, la repolarización de la unidad motora. Muy rápido, ¿no? Los cambios de positivo a negativo son muy rápidos. Entonces, la unidad motora siempre se va a quedar en un periodo refractario absoluto. No va a haber contracción. ¿Sí? Muy bien. Las propiedades de transmisión de la corriente de alta frecuencia están definidas por esta fórmula, ¿sí? Donde F es la frecuencia, B es la velocidad de transmisión y este signo que están viendo acá representa la longitud de onda, ¿sí? Analizando nosotros ya esta fórmula nos dice que frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de propagación e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia, mayor velocidad de propagación, ¿sí? Y si hay mayor velocidad de propagación, la longitud de onda es menor, ¿sí? Analizaremos esto, por ejemplo. Vamos a tomar este como ejemplo, estas dos, ¿sí? Vamos a suponer que la primera es 2450 MHz, ¿no? Y la otra va a ser 27.12 MHz. Entonces, yo represento esquemáticamente estas dos corrientes. Voy a tener lo siguiente: 2450 va a ser así. ¿Sí? Y 27.12 va a ser así. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Esta, ¿verdad?
Entonces la frecuencia de esta es alta y de esta es baja en comparación con la otra, ¿no? ¿Cuál tiene mayor rapidez, velocidad de propagación? Según esa fórmula. Mayor frecuencia, mayor propagación. Mayor velocidad de propagación. Entonces, esta tendría mayor velocidad de propagación. ¿Ven? Esta tendría menor velocidad de propagación. Listo. Ahora, nos dice que estas dos son inversamente proporcionales a la longitud de onda. ¿Por qué razón? Longitud de onda, ¿de dónde medimos? De este punto a este punto, ¿verdad? Su longitud de onda es este. ¿A ver? Le vamos a poner 2 centímetros aproximadamente. ¿Cuánto es la longitud de este? De este punto a este punto. ¿Cuántos centímetros más o menos es? Ya, le vamos a poner 10 centímetros. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? Entonces, este tiene mayor longitud de onda y este tiene menor longitud de onda, ¿verdad? ¿Ahora se entiende la fórmula? ¿Sí? Frecuencia directamente proporcional a velocidad de propagación e inversamente proporcional a la longitud de onda. Ahora, si nosotros ya analizamos profundidad, ya no velocidad de propagación, sino profundidad, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor profundidad en los tejidos? ¿Esta o esta? 2450. ¿Por qué? Porque mayor frecuencia, mayor trabajo. Porque longitud de onda, ¿sí?, es es inversamente proporcional, ¿sí?, a profundidad. A mayor longitud de onda, menor profundidad, ¿sí? A menor longitud de onda, mayor profundidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya he hablado esto y lo repito, cuando yo tengo así células en el tejido, es mucho más fácil que un espectro electromagnético con longitudes de onda pequeñas pueda penetrar por estos pequeños espacios, ¿verdad? Si yo quiero meter un espectro electromagnético con una longitud de onda mucho más grande, va a encontrar más dificultades para poder pasar. Por eso es que se dice que aquellos que tienen longitudes de onda muy pequeñas penetran más fácilmente, ¿sí? Si yo hago más chiquito todavía la longitud de onda, imagínense a ponerle una longitud de onda de 0.5 centímetros, ya no solamente voy a atravesar los espacios intercelulares, voy a atravesar las membranas celulares, o va a ver, fácilmente va a penetrar las membranas y se va a meter en la célula. Y a esas se les llama, ¿qué se les llama? Radiación ionizante. Y puede producir reacciones en ¿quién? ¿Cuál es la parte más frágil de estas células? El núcleo. Y esas sí son las cancerígenas, esas son las que pueden producir mutaciones, etcétera, ¿no? ¿Quiénes estarán dentro de esas que pueden meterse aquí? La iontofóresis. No, la iontofóresis es una técnica, no es un tipo de radiación. ¿Alguna radiación? ¿Qué tipo de radiaciones tienen una longitud de onda tan chiquita que pueden meterse en las membranas, llegar al núcleo y producir mutaciones? ¿Las ultravioletas? Ultravioleta. El láser. No, el láser es una emisión de fotones, energía. La ultravioleta. El ultravioleta, sí. No, no son. Obvio, son alta frecuencia. ¿Quién más? No, la onda corta no es está dentro de las no ionizantes. O sea, su longitud de onda no permite que entren o que pasen la membrana. No sé. La ultracorta. La onda ultracorta tampoco, porque está dentro de estas no ionizantes.
rayos X, ultravioleta y la más peligrosa de todas, los rayos gamma. ¿Sí? Los rayos gamma, los rayos X, ¿sí? Los rayos ultravioleta, los UVA, UVB, esos son los más peligrosos. Por decir, no se exponga al sol, cáncer de piel, porque las radiaciones solares tienen una longitud de onda tan finita que pueden entrar a las células de la piel y pueden producir mutaciones, y por eso se llaman radiaciones ionizantes. ¿Sí? En cambio, estas que estamos viendo ahora son no ionizantes, no les alcanza como para meterse a las células. ¿Sí? Entonces, tenemos que quitarnos ese mito de la cabeza de decir que el horno microondas produce cáncer. No muta, no, su longitud de onda es grande como para atravesar las membranas, no va a pasar eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. No, ¿se entiende, no? ¿De qué depende la profundidad? Longitud de onda. ¿De qué depende la velocidad de propagación? De la frecuencia. ¿Verdad? Listo. Ojo que esto no es aplicable a ondas acústicas. Esto es electromagnetismo. Esto es una cosa. Ondas acústicas es otra cosa. Si bien es muy parecido a la onda acústica, el ultrasonido que nos hablaba su compañera, se grafica de esta misma manera. Igualito se grafica. ¿Ya? Aquí la diferencia es que este tiene carga, porque hemos dicho que el magnetismo nace de la parte eléctrica. Entonces siempre vamos a tener carga. Vamos a tener positivo, negativo, y al mismo tiempo, como hay el componente magnético, vamos a tener norte-sur, norte-sur, norte-sur. ¿Se dan cuenta? En cambio, en la onda sónica, que también se la grafica así, no hay origen eléctrico y no hay origen magnético, es acústico. ¿Sí? Lo que sí vamos a tener es compresión, dilatación, compresión, dilatación, compresión, dilatación. Es muy diferente. ¿Sí? Eso es otra cosa. ¿Ya? Esto vamos a tocarlo seguramente más adelante, o ya lo hemos tocado. ¿Hemos tocado ya otro sonido con ustedes? No. ¿Esto nos toca, no? Sí. Ya. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? ¿Todo claro? En la alta frecuencia hay formas de trabajo que son generales, formas de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver las tres formas más importantes que tiene la alta frecuencia de ser aplicado al organismo. Cada uno tiene su peculiaridad. ¿Sí? Cada uno tiene una propiedad especial. ¿Sí? Primero, vamos a ver aquellas corrientes de alta frecuencia diatérmicas que utilizan en la forma de trabajo de campo de condensador. ¿Por qué recibe ese nombre de campo de condensador? Porque la disposición de los aplicadores referente al tejido a tratar asemejan a un condensador eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo era un condensador eléctrico, chicos? ¿Se acuerdan? Era por donde se iban a distribuir las cargas, ¿no? Era cuadrado y como que negativo, positivo, positivo y se apuntaba, no sé cómo explicarlo. Eso era un circuito eléctrico. No. ¿Alguien se acuerda cómo era la estructura básica de un condensador eléctrico? Y era por eso que les había dicho, pues acuérdense, condensador eléctrico, porque esto lo vamos a ver seguramente más adelante. Campo de condensador. Agarraba las cargas y las separaba. Tomaba por positivo y se las por negativos. Ah, ya. Entonces, un campo eléctrico, un condensador eléctrico estaba constituido básicamente así, ¿verdad? Era una placa negativa, ¿sí? Estaba conectado a una fuente generadora, ¿no? ¿Cuál era la fuente generadora? Su aparato, su equipo de electro. ¿Sí, no? Eso era. ¿Qué nombre recibía esto?
Vamos, es el cátodo en el equipo, ¿no? Pero en el condensador, ¿qué nombre recibía? Lámina colectora, ¿verdad? Esta era la colectora. ¿Por qué? Porque los electrones salían de acá y se colectaban aquí, se almacenaban, ¿no ven? Aumentaba su densidad. Cuando yo prendía el aparato, ¡tic! Prende el aparato, subo la intensidad, se almacenaba la carga, ¿no ven? Sí. Listo. ¿Ah? En medio de esta lámina colectora había, o si quieren ustedes, junto a esta había un elemento que podía ser un vidrio, una madera, una sustancia no eléctrica, y le llamábamos dieléctrico, ¿se acuerdan? Que separaba, que aislaba. Y en el otro extremo, ¿qué teníamos? Ya, verde, rojo no. Verde. Teníamos otra plaquita, ¿verdad? Que estaba conectado a tierra. ¿Sí? Pero en este caso no podemos, nosotros en los equipos nuevos, tierra, ¿no? ¿Qué hacemos? Vuelve al mismo aparato, ¿no? A la fuente generadora, ahí. Entonces, ¿esta qué es nombre recibía? No. Lámina colectriz, ¿verdad? Esta tenía gran cantidad de electrones y esta era una que tenía un déficit de electrones, una carencia de electrones, ¿no? Entonces, pues que decíamos que teníamos un lado negativo y un lado positivo. Así, eso sí, eso es lo que veía. Ese era un condensador eléctrico, que cuando esto se hacía grande, si yo cargaba la lámina colectora con gran densidad eléctrica, lo que pasaba era que la carga eléctrica podía pasar a este lado, ¿verdad? Hasta equilibrarse. Eso era básicamente un condensador eléctrico. Ahora, esta forma de trabajo de campo de condensador en alta frecuencia utiliza básicamente esta misma disposición. Tienen ustedes una armadura o un aplicador contrapuesto con otro aplicador, ¿sí? Y en el medio del aplicador tenemos un dieléctrico. Tenemos un dieléctrico, ¿sí? Y este es el dieléctrico. Por eso se llama campo de condensador, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo no le estoy poniendo a este positivo o a este negativo? ¿Por qué razón? Porque en alta frecuencia se utiliza corriente alterna. Eso significa que no hay positivo y no hay negativo, ¿no ven? Ambos van a ir cambiando constantemente. ¿Cuántas veces por segundo? 2.450.000 veces por segundo o 27.12 mil veces por segundo van a cambiar. Uno, ¡pum!, ya han cambiado tanto. O sea, ¿se dan cuenta? Pero está utilizando el principio del condensador. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a ver en el campo de condensador? Vamos a ver fenómenos en las partículas que están dentro. Aquí tenemos nosotros partículas que están dentro del dieléctrico. En este caso, ¿cuál va a ser el dieléctrico? La piel, sí, la piel sería la sustancia no eléctrica. Dentro de la piel, dentro del cuerpo, vamos a encontrar partículas, ¿verdad? Ionizadas. Estas partículas ionizadas hay que analizarlas porque cada una va a cumplir diferentes funciones cuando se apliquen en la alta frecuencia. Por ejemplo, ¿qué partículas nos interesan a nosotros? Voy a borrar esto, ¿ya? Vamos por la más fácil. ¿Cuál será la partícula ionizada que juega un rol muy importante en la alta frecuencia? Que además es un dipolo.
además es un dipolo estructurado. En su texto lo van a encontrar tal vez por otro nombre. Yo manejo esta nomenclatura, dipolo estructurado. Tal vez es dipolo definido en su texto. Vale. ¿Sí? ¿Cuáles? Las moléculas de agua. Son las primeras, esas son las más importantes que hay que analizar. Si bien esta es una molécula que tiene un comportamiento neutro, ¿sí? Cuando es sometido a un campo electromagnético, va a cumplir una función. ¿Sí? Sabemos que el hidrógeno, en su extremo, cerca al hidrógeno, perdón, el agua en su extremo cerca al hidrógeno tiene cargas positivas, ¿verdad? Y en su extremo cerca al oxígeno tiene cargas negativas. ¿Sí? Entonces, esta es la primera que va a verse influenciada por el campo electromagnético. ¿Cuál más? Dipolos no estructurados. Tal vez lo encuentren ustedes como dipolos potenciales en su texto. O sea, que son candidatos a ser dipolos. ¿Sí? A eso se refiere con dipolos potenciales. Yo lo conozco como dipolos no estructurados. ¿Por qué se llama no estructurado? El agua tiene una estructura definida, esto no va a cambiar, siempre va a ser así. ¿Sí? Los no estructurados sí pueden cambiar. ¿Sí? Recordemos que en el organismo nosotros no solamente tenemos agua, también tenemos proteínas. ¿Sí? Muchas de las proteínas tienen una determinada carga. ¿Sí? Y muchas son neutras, pero las proteínas son el conglomerado de iones, son moléculas. Entonces, muchas veces tienen esa estructura, negativo, entonces, hay muchas proteínas que se comportan así, ¿sí? Que no tienen polaridad. Si ustedes cuentan la cantidad de iones positivos y negativos que están formando esta cadena proteica, son la misma. Por tanto, esta estructura, esta molécula es neutra, ¿verdad? Es neutra. Pero cuando es sometido a espectro electromagnético, puede cambiar su estructura y puede modificarse. Puede volverse, por ejemplo, así. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Sigue siendo neutro? No. ¿Por qué no es neutro? Se ha separado, o sea, ya se han separado las partes negativas y las positivas. Tiene un lado negativo y un lado positivo. ¿Como estructura molecular es neutra? Entonces, sí. Como estructura sí, pero se ha vuelto un dipolo, porque tiene un extremo negativo y un extremo positivo. ¿Qué se conocía esto? ¿Cómo se conocía? En Electro 1 hemos visto el primer capítulo. Se llamaba inducción electrostática. Esto era la inducción electrostática. Las moléculas han migrado temporalmente a un extremo y al otro extremo. Ahora imagínense generar este fenómeno 27.000 veces por segundo. Que se estructure, se desestructure, que se vuelva así y así, así, así. 27.000 veces por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a friccionar entre partículas porque es como que yo me voy para allá, vuelvo aquí, me voy para allá, me vuelvo ahí. Eso es
un fenómeno de fricción también, ¿verdad? Entonces, a eso se llama generar corriente por inducción. ¿Sí? Estamos viendo una generación de corriente por inducción y esta es otra molécula que está influenciada por el espectro electromagnético. ¿Sí? Muy bien. Hemos visto estos elementos, ¿sí? Que son inducciones. El otro elemento que puede también verse modificado cuando se somete a un campo electromagnético es la célula neutra, ¿sí? Son los iones neutros, ¿sí? Voy a colocar acá un fenómeno que se llama eso lo tienen ustedes en spot. Sabemos que una célula neutra está conformada de esta manera. Un núcleo, le vamos a poner 9 protones y le vamos a poner igual cantidad de electrones. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Esta es la estructura. Cuando se da el fenómeno de aplicación de alta frecuencia, en estas células neutras se produce un fenómeno que se conoce distorsión celular. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si bien se va a mantener la estructura de la célula, con sus 9 protones, ¿sí? Lo que va a suceder es que si yo, por ejemplo, tengo el espectro electromagnético negativo en este extremo y el espectro electromagnético positivo en este extremo, lo que va a suceder es lo siguiente. Va a ocurrir este fenómeno. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Dónde hay mayor carga negativa? Allá. Pero no se ha modificado la estructura. ¿Ven? Solamente ha habido una distorsión del posicionamiento de los electrones, nada más. ¿Sí? Es decir, que en esta parte de la célula se ha polarizado. ¿Sí? Solamente eso. Ahora, hacer que, por ejemplo, pase esto es como deformar una gelatina 27.000 veces por segundo. Esto se va moviendo. Y llegado un momento, hay ciertas cargas que van a pasar de una órbita a otra órbita. Y luego van a volver a su posicionamiento y van a botar fotones. ¿Sí? Y eso se convierte en energía. Otro fenómeno que se produce por el campo electromagnético. ¿No? Ok. Entonces, tenemos efectos sobre los dipolos, efectos de rotación. Tenemos efectos sobre los dipolos no estructurados, que son polarizaciones temporales, ¿verdad? Y tenemos efectos sobre las moléculas neutras, que se llamaba distorsión molecular, ¿verdad? Esos 3 fenómenos son los responsables de que se calienten los tejidos. Ahora, ¿qué es lo que se produce
en la aplicación de tipo de campo de condensador. Se produce el vaivén iónico. ¿Qué es el vaivén iónico? El vaivén iónico no es nada más que la migración de un extremo a otro extremo. ¿Cuál es ese? El vaivén iónico. Migración de un extremo a otro extremo. De partículas. Migración. ¿En cuál de los tres fenómenos había migración de un extremo a otro extremo, de un extremo a otro extremo? ¿Ah? En los dipolos no estructurados. ¿Sí? Entonces, el campo de condensador genera migración de un extremo a otro extremo. ¿Sí? Ese es el vaivén iónico. ¿Sí? Entonces, en este tipo de aplicación vamos a tener mayor efecto sobre las proteínas. Esos son los responsables. Ahora, lo que yo no quiero que ustedes se imaginen es que si yo coloco, por ejemplo, en la muñeca una placa y coloco otra placa, no quiero que se imaginen que van a migrar los iones de aquí, aquí, de aquí, aquí. No, porque es tan rápido, 27,000 veces por segundo, no le da el tiempo como para ir de aquí hasta aquí. O si quieren, si pongo acá, de aquí hasta aquí, no. El vaivén iónico hace referencia a la modificación de la estructura de las proteínas que les he mencionado. Pero es pues en su lugar, súper chiquito. ¿Sí? Ese es el vaivén iónico. ¿Ya? Y por eso se calienta el tejido. Este tipo de aplicación tiene un mayor componente eléctrico. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros colocamos en campo de condensador, voy a ver que el componente eléctrico va a ser mucho más grande en relación al componente magnético, que va a ser mucho más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el campo de condensador. Aquí pueden ver ustedes un campo de condensador que básicamente es esto, ¿no? Colocar dos armaduras en el centro un dieléctrico. Fíjense cómo se polariza: negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? Temporalmente. Pero ya analizando es a nivel molecular lo que va a pasar esto, ¿no? Esto va a dar origen al vaivén iónico. La siguiente se conoce como la disposición de campo de inducción. En la disposición del campo de inducción, fíjense qué es lo que está pasando con el segmento. El segmento ya no está siendo sometido a fuerzas electromagnéticas en los extremos, sino que ya las fuerzas electromagnéticas están alrededor, ¿verdad? Y como están viendo. ¿Sí? ¿Qué está pasando con las células influenciadas? ¿Sobre qué están girando primero? ¿Siguen girando de izquierda a derecha? ¿Cómo están girando? Sobre su propio eje. ¿Cuál de las células creen que esté influenciada acá, en esta forma de aplicación? Las estructuradas. Tenemos 1, 2 de hidrógeno con carga positiva. Y tenemos 1 de oxígeno con carga negativa. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo acá un elemento que va rotando alrededor de esto? ¿Sí? Que va cambiando de positivo primero, perdón, de negativo primero en una milésima de segundo
¿quién va a influenciar? A las cargas de hidrógeno, ¿verdad? Y si cambiamos en otra milésima de segundo a positivo, ¿a quién va a influenciar? Al oxígeno, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado de esa influencia alterna? Que este dipolo estructurado gire sobre su eje, ¿verdad? Va a girar y eso va a producir calor. Por eso es que están viendo esto, que está girando. Entonces, en el campo de inducción, su nombre lo está diciendo, campo de inducción, las fuerzas magnéticas van a ser mayores y se va a influir más sobre los dipolos eléctricos estructurados. En el campo de condensador era sobre los no estructurados y se producía un vaivén, ¿sí? En este sobre los estructurados. Ahora, este fenómeno, chicos, se produce más cuando la corriente que fluye por este cable, en este caso, en nuestro esquema por este lado, ¿sí?, es de manera continua y constante, en unidades de tiempo breves. ¿Qué significa eso? Que supónganse yo hago pasar negativo durante un tiempo, va a girar, le va a dar tiempo a la H a moverse, luego cambia positivo, la O se va a mover, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el campo electromagnético es altamente veloz? Lo que va a suceder es que tan rápido cambia, que es más o menos así, no gira, sino que vibra, ¿sí? Y cuando el campo electromagnético va de un extremo a otro extremo, se añade un desplazamiento adicional que va a ser longitudinal al eje del campo. ¿Cuál es el eje del campo? El eje del campo es esta parte, ¿no? El centro. Ese es el eje del campo. Entonces, los dipolos eléctricos, aparte de moverse sobre su eje, se mueven de manera longitudinal, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo, sería como que si ustedes me colocan un campo electromagnético acá, ¿sí?, de manera continua, con lapsos breves, yo me voy a mover así. Pero si lo hacen en un cilindro o lo hacen de manera alterna, rápida, yo me voy a mover así y me voy a mover así. ¿Dónde tengo más fricción? En el segundo caso, ¿verdad? Moviéndome sobre el eje y moviéndome longitudinalmente, ¿sí? Entonces tenemos que considerar eso en este tipo de trabajo, ¿ya? Campo de inducción. Aquí pueden ver ustedes un ejemplo claro de cómo era el campo de inducción. Acá, por ejemplo, las células están girando sobre su eje, en este sentido, ¿sí?, pero también se están moviendo en este sentido, ¿verdad? Por dentro y sobre su eje. Esto se va a calentar mucho. ¿Cuál es el gran problema de este cable de inducción que utilizaba esta forma de trabajo? El gran problema era el siguiente, que en aquellos lugares donde había proximidad del cable, ¿sí?, las partículas se movían mucho más rápido, por tanto se calentaba más en este lugar en comparación de este otro segmento. Entonces había un problema porque el cuerpo no era homogéneo, era irregular. Entonces si yo me voy, por ejemplo, a la mano y le pongo un cable de inducción en la muñeca, va a calentar más en comparación del brazo. Por eso es que se ha descartado ya el uso del cable de inducción
y se ha empezado a utilizar otra herramienta que ustedes ya la han visto. ¿Sí? Que son los cilindros, donde les meten la mano, les meten el pie. ¿Por qué? Porque ahí adentro ya está el cable dispuesto a una misma distancia de manera regular, ¿no? Ahí ya no hay falla. Entonces el espectro electromagnético se distribuye de manera uniforme por todo el tejido. ¿Sí? Básicamente eso es lo que se ha hecho, ¿no? También se han creado estas bobinas, que son bobinas de inducción. ¿Sí? Estas bobinas lo único que hacen es, por dentro tienen una espiral. Estas son, por ejemplo, las bobinas como esto. Aquí adentro está la espiral, así. Ahí adentro está la espiral, y lo único que hacen es influenciar a distancia sobre las partículas. Lo mismo se va a conseguir, ¿no? Se va a conseguir que aquí las células que están acá giren los dipolos. Se muevan, se muevan, se muevan, se muevan, se muevan, se muevan y calienten el tejido, de adentro a afuera. Nada más, ¿no? La ventaja de estas bobinas es que nosotros podemos, la bobina está aquí. Aquí está, el huesito. Ahí está. Y en el ahí. La ventaja de estas bobinas es que yo puedo acercar la bobina o puedo alejar la bobina. Eso va a definir la profundidad. Cuando está más cerca es más superficial. Cuando está más lejos es más profundo. Eso tienen que considerar, chicos. Esto no es como la lógica nos diría, ¿no? Como un foco. Un foco, cuando tú lo acercas, calienta más. Lo alejas, calienta menos. No, aquí no se aplica eso. En espectro electromagnético, alejas más, calienta más profundo. Acercas más, se vuelve más superficial. ¿Sí? Estas bobinas nos permiten eso. ¿Sí? Hay placas, por ejemplo, que han debido ver en alta frecuencia, que se acercan o se alejan. Y si no tienen el dispositivo para hacer eso, hay bracitos que acercan y otros alejan. Y si no tienen los bracitos, bueno, pues le ponen 3 toallas a uno para hacerlo más profundo y el otro lo ponen pegado. ¿Cuál es más profundo? El que tiene las toallas. ¿No? Porque lo estás alejando en comparación del otro. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un campo de condensador en cara anterior de rodilla y quiero tener más profundidad de rodilla, pues le pongo 1, 2, 3 toallas y al otro le pongo sobre la piel. Va a penetrar más es este, en comparación del de abajo, ¿no? Ahora, si yo le pongo los dos igualitos, bueno, va a ser igual. ¿Sí? Vamos a ver algunos efectos ahora. El último es el campo de radiación. Esta es la otra forma de trabajo de la alta frecuencia. Campo de radiación. Como su nombre lo dice, aquí ya los tejidos no están sometidos entre los aplicadores, no están envueltos, nada, sino que están a distancia, como un foco, parecido a un foco que está irradiando luz. En este caso no irradia luz, sino irradia espectro electromagnético. ¿Gracias a qué? Gracias a estas cámaras de convergencia. Estas son cámaras de convergencia electromagnética. ¿Sí? Fíjense, aquí están igualito, lo mismo están. Miren, aquí está uno que va a ser de una placa, otra placa, que van a alternar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, o los dos van a cambiar rápido, pero este campo de irradiación lo que va a hacer es direccionar a un punto el espectro electromagnético, que lo pueden ver acá, ¿vale? Como un foquito, solamente que no se prende luz, nada más. ¿Vale? Entonces, esto para que no se disemine así como están viendo acá, hacia todo lado, entonces esto lo único que hace es direccionar nada más. ¿Sí? Entonces, en el campo de irradiación se generan turbulencias electromagnéticas. Estas son las turbulencias electromagnéticas, ¿sí? Que van a ser direccionadas gracias a un
campo de dirección, ¿no? Que les he dicho que son estos, ¿sí? Entonces, esas ondas electromagnéticas van a penetrar en los tejidos, ¿sí? Lo que va a permitir que el tejido absorba el espectro electromagnético, los reconduzca hacia los tejidos mejores conductores y los concentre para que se pueda transformar en energía térmica. Bueno, muy parecido a lo que pasa con las antenas de radioemisión, ¿no ven? Con las antenas de radioemisión igual, ¿no? Se direcciona, tenemos receptores, y los receptores captan en nuestras casas. Parecido a lo que pasa en el medio. ¿Cuál? Aquellos equipos que trabajan en alta frecuencia con este campo de radiación son los mejores en cuanto a generación de diatermia, de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque suman los efectos del campo eléctrico con el campo magnético, o sea, los dos son igualitos, por tanto los efectos son muy buenos. No es como en este caso, por ejemplo, fíjense, el campo de inducción tiene mayor efecto o mayor componente magnético. Este otro tiene mayor componente eléctrico, o sea, no está equilibrado. Este no está equilibrado, este tampoco está equilibrado, ¿sí? Pero este sí está equilibrado, porque los dos componentes son igualitos. Ahora, obviamente que estos equipos definitivamente en cuanto a precios, se contra, ¿no? Bueno, este gráfico es interesante porque nos ayuda a entender cómo es la generación de calor en los dos casos y nos ayuda a entender en los tres casos cuál tiene mayor profundidad. Fíjense, la bobina de inducción, ¿se acuerdan cuál es? ¿Verdad? Hemos hablado ya cuál es la bobina de inducción, que era el que primero van a hacer con un cable, ¿verdad? ¿Qué calienta más? Músculo, muy poco grasa. Campo de condensador, porque tiene dos placas, ahí está, placas de capacitancia se llama. Para los que no se ubiquen, este es el de campo de condensador. ¿Cómo me estoy dando cuenta que es el campo de condensador? Porque tiene dos. Miren qué es lo que está calentando. Puede llegar hasta el hueso, ¿sí? Llega al músculo también, pero calienta grasa y piel también. Pero ojo, calienta grasa y piel, sí, pero siempre va a partir de adentro hacia afuera, ¿sí? En cambio esta se queda adentro, nada más, ¿sí? Esta va a ir de adentro hacia afuera. Por eso es que en onda corta, por ejemplo, el paciente les va a decir, me está quemando la placa, me está quemando, claro, porque ya ha calentado de adentro y se ha ido hacia afuera, ¿sí? En cambio en esta no, el paciente no va a sentir calor, pero el músculo puede calentarse por dentro muy bien, ¿sí? Esta otra, campo de radiación, el que les decía que tiene un equilibrio. Fíjense los picos en el músculo, gran profundidad, piel también calienta, o sea, más uniforme, ¿sí? Mucho más uniforme. Ahora, comparado con el ultrasonido, ¿qué tal con el ultrasonido? Bueno el ultrasonido, ¿no ves? Para calentar. ¿Cuál es la desventaja del ultrasonido? Es bueno, el ultrasonido se puede comparar con cualquiera de estas, ¿bien? Se puede comparar con cualquiera, incluso es mejor que algunas, pero tiene una gran desventaja. Que solamente llega al músculo y no a los demás. Los otros también llegan. No, o sea, no tanto a grasa como a hueso, como el de, o sea, como La lo de... aplicación, el método de aplicación al ultrasonido es más, está constantemente ahí, en cambio los otros no. Hay que estar moviendo, ¿verdad? ¿Por qué movemos el ultrasonido? Porque si no quema. Quema, claro. ¿Por qué quema? Porque hay picos de intensidad. O sea, este grafiquito sería lindo que sea así, homogéneo. El ultrasonido es así.
sea, hay lugarcitos que te va a calentar mucho y otros poquito, mucho y poquito, mucho y poquito, y el paciente lo siente como pinchazos. Esa es la gran desventaja, esa es una. La otra desventaja, el ultrasonido calienta de afuera adentro, porque son ondas sónicas que van entrando, calentando. Esto calienta de adentro afuera. Diferencia con el ultrasonido. Profundidad muy parecidas las dos. El ultrasonido puede llegar hasta, dependiendo la modalidad, puede llegar, estas igual llegan hasta unos 8-10 centímetros dependiendo la forma de trabajo. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia más habría? Es que, fíjense el ultrasonido, ¿qué tamaño es esto? 2.5 centímetros, 3 centímetros, ¿verdad? Así chiquitos, ¿no? ¿Qué tamaño son las bobinas de inyección, los campos de radiación? Esto debe ser el tamaño de mi espalda. En 10 minutos yo puedo calentar toda mi espalda, puedo calentar toda mi cadera, ¿no? Con ultrasonido, ¿cuánto tardaría en calentar toda mi cadera? ¿Se dan cuenta? Estas, por ejemplo, hombro, por ejemplo, para hombro, todo mi hombro en 10 minutos. Ultrasonido no va a calentar una puntita. Es la gran diferencia entre el ultrasonido y los métodos por alta frecuencia. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí.